Vivimos en un mundo muy grande, con mucha gente, pero Dios ama a todas las personas. No importa el lugar donde vivan, no importa el idioma que hablen, Dios ama a cada persona y quiere que cada persona en el mundo escuche el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, que Jesús murió y resucitó para acercarnos a Dios. La frase de hoy es: el Evangelio es para todos. Y el día de hoy en nuestra clase estaremos hablando acerca de eso. ¿Te parece si iniciamos orando? Querido Dios, gracias porque podemos estar hoy nuevamente escuchando una lección más. Ayúdanos a aprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¡Iniciamos! El camaleón tiene una habilidad muy especial. El camaleón puede cambiar su tono de piel para que coincida con su forma de sentir o las cosas que quiere demostrar, que quiere hacer. El camaleón también puede ocupar su tono de piel para protegerse y para decirle a otros camaleones lo que siente. Incluso puede cambiar su tono de piel de color azul, amarillo, rojo, incluso un poco de ambos. Dios también le dio esa habilidad para que se pueda defender, para que se pueda proteger de animales que quieren herirlo o comérselo. Pero ese cambio, ese color de piel que tiene, no es para siempre, no es permanente. Llega un punto en el que vuelve a su color original. Pero en el versículo de hoy vamos a ver de un cambio que podemos tener tú y yo, y que eso sí es permanente. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo se encuentra en 2 Corintios 5:17. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que es el número grande, y versículo 17, que es el número pequeño. Y todo lo que está aquí es verdad. Y bueno, ¿por qué? Porque está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es verdad porque Dios lo dice. Y nosotros podemos confiar en ello. Nosotros podemos confiar en que todo lo que dice aquí es verdad. Y la primera parte dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú crees en el Señor Jesús, tú eres una nueva persona. Y no significa que tú vas a cambiar, vas a tener una nueva casa o una nueva familia. No, significa que Dios hace en ti, Dios te cambia interiormente para que tú puedas pensar diferente, decir cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Tú tienes una nueva vida que te permite amar a Jesús y obedecerle. Eso es algo maravilloso. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice las cosas viejas pasaron, significa a tu naturaleza pecaminosa. Eso no quiere decir que ya no vas a volver a pecar nunca. Significa que con el poder de Dios tú ya puedes elegir no pecar. Y ahorita tal vez estás lidiando con no pecar, pero va a llegar un día cuando estemos con el Señor Jesús en el que esas ganas de pecar ya no existirán para nada. Ya no vamos a pecar. Y aquí dice: he aquí todas son hechas cosas nuevas. Si tú crees en el Señor Jesús, Él te da una vida nueva que te permite estar en amistad con Dios y ya no estar separado nunca más por el pecado y ya no querer pecar. Te permite actuar, pensar y decir cosas diferentes porque Él está en tu vida. ¿Has sido hecho nuevo? ¿Tienes una relación de amistad con Dios? Si no es así, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes hablar con Dios y decirle que reconoces que has pecado y que quieres tener una amistad con Dios. Él quiere darte su poder para que tú tengas deseos para amarlo y obedecerlo. Él puede hacer eso en ti. Cree en el Señor Jesús. Y si tú ya eres salvo del castigo de tus pecados, tú puedes compartir a otros esta buena noticia. Ser hecho nuevo es una gran noticia, pero no debes quedarte solo con esta buena noticia. ¿A quién más le puedes hablar acerca de Jesús? Recuerda nuestra frase del día: el Evangelio es para todos. Bien, ahora digamos juntos nuestro versículo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
Segunda de Corintios 5:17. Muy bien, ahora se van a desaparecer algunas palabras. Comenzamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien, ahora se van a desaparecer más palabras. Comenzamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien, ahora se va a desaparecer todo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien, ahora va a volver a aparecer y todo lo vamos a decir todos juntos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. ¿Alguna vez te has sentido excluido? Quizá tus hermanos mayores decidieron jugar y te dijeron, no, tú eres muy pequeño para jugar. Eso no te hizo sentir bien, ¿verdad? Pues en nuestra historia de hoy hablaremos sobre un grupo de personas que estaban siendo excluidos también. Pon mucha atención. Todo había pasado tan rápido. Jesús había muerto en la cruz, pero después de 3 días, Él había resucitado y se presentó a sus discípulos y a otras personas más. Platicó con ellos, les enseñó, pero finalmente Jesús subió nuevamente al cielo en un lugar de honor, ahora con su Padre. Él, después de haber subido al cielo, Él dejó la promesa, cumplió la promesa que Él había dicho, que Él dejaría a un guiador y a un consolador también con sus discípulos. Dios, el Espíritu Santo, les había dado poder y valor a los discípulos para predicar el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Ellos lo hicieron con mucho ánimo. Pedro sabía que él tenía que compartir el Evangelio porque esto es lo que Jesús les había indicado. Con ese poder que había recibido, habló a muchos judíos acerca de Jesús y miles de ellos creyeron en Jesús como su Salvador. Pedro sabía que los judíos necesitaban escuchar este evangelio. Él se había enfocado a este grupo de personas. Él pensaba que eran los únicos que necesitaban escuchar el evangelio. Pedro también era judío y él pertenecía a este grupo de personas, el pueblo elegido de Dios. Jesús también era judío. Quiero decirte que Pedro se había solamente enfocado a este grupo de personas pensando que otros más no merecían escuchar el evangelio. Los gentiles eran aquellas personas que no eran los judíos. La mayoría de las personas en el mundo somos gentiles, porque nosotros no somos del pueblo judío. Pues la Biblia habla de un soldado muy importante llamado Cornelio. Él era un gentil, pero este gentil amaba mucho a Dios. Quiero decirte que él hablaba con Dios y él le gustaba hacer cosas que a Dios le agradaban. Él ayudaba a las personas, daba limosnas también. Pedro y los otros judíos pensaban que los gentiles como Cornelio, los romanos, que también eran gentiles, no merecían escuchar las buenas noticias, el evangelio. Pero aunque él pensaba esto, realmente Dios tenía otros planes. Él quería darle una lección muy especial a Pedro. A pesar de que Cornelio no era judío, él quería servir a Dios y él seguía haciendo cosas que agradaban a Dios, ayudaba a las demás personas, pero él no había escuchado acerca de Jesús, que él había venido a esta tierra para salvar a las personas de su pecado. Quizá tú no habías escuchado tampoco acerca de Jesús, pero tú también tienes un problema. Ese problema es el pecado. ¿Sabes por qué? Porque toda
las personas en este mundo, no importa dónde vivan, no importa qué idioma hablen, nacen con una naturaleza pecaminosa. Son pecadores. Somos pecadores, incluyéndote a ti y a mí. Escucha lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Nacemos con el deseo de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando tú desprecias a alguien porque es diferente a ti, simplemente lo haces a un lado, lo estás desechando también y eso es pecado. Cuando tú no eres amable con las personas que no te caen bien, también eso es pecado. Hay otras cosas como ser quizá grosero o a lo mejor portarte de una manera mal con las personas, aún con tus propios padres, eso también es pecado. Y todos nosotros hemos pecado, así lo dice la Biblia, y el castigo por el pecado es estar separados de Dios para siempre. El pecado es un problema que todo el mundo tiene. No es suficiente hacer cosas buenas. Necesitas a Jesús para que Él te salve. Cornelio estaba haciendo cosas buenas, pero él aún no había escuchado esas buenas noticias acerca de Jesús. Un día sucedió algo muy especial. Cornelio estaba hablando con Dios, pero se le apareció un ángel de Dios. Los ángeles fueron creados por Dios para servir a Dios. Este ángel traía un mensaje muy especial para Cornelio. Escucha lo que dice la Biblia. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le estaba diciendo a Cornelio que fuera por Pedro y lo trajera hasta su casa. ¡Qué impresionante! Para él esto fue una gran sorpresa, pero no dudó. Eligió 2 de sus sirvientes y a uno de los soldados de su confianza y los mandó para Jope. Ellos se fueron a esta ciudad, que era una ciudad en la costa donde había también mucho comercio. Era una ciudad donde estaba quedándose Pedro. Ahí estaba él. Pedro no tenía ni idea de quién iba por él. Pero Dios tenía un plan especial. Pedro en ese día también tendría una experiencia muy especial. Él subió a mediodía a orar a la azotea. Cuando él estaba orando, él sintió un poco de hambre. De pronto tuvo una visión. Una visión es un sueño de Dios cuando estás despierto. Entonces, ¿sabes qué vio en la visión? Dice la Biblia que del cielo iba bajando un lienzo de lino, un pedazo de tela amarrado por las 4 partes. ¿Qué crees que había en ese lienzo? Había animales. Esto fue sorprendente para Pedro, observar esos animales. Quizás si tú y yo vemos estos animales decimos, ¡guau! ¡Un zoológico! Pero para Pedro era algo muy especial porque estos animales eran animales inmundos, animales de los que él no podía comer. Fue muy sorprendente para él ver esto, pero ahí él escuchó una voz muy especial que le dijo, levántate, mata y come. Entonces Pedro se quedó sorprendido porque Dios había dado sus leyes al pueblo judío y le había dicho que había ciertos animales de los que ellos no podían comer, que eran justamente los animales que estaban en ese gran lienzo. Cuando Pedro escuchó esa voz, él se quedó pensando, bueno, es Dios quien me está hablando, pero le dijo, Señor, no puedo comer esto, yo siempre he obedecido tus leyes, yo nunca he comido animales inmundos, no puedo hacerlo.
Dios le dijo a Pedro: lo que yo he hecho limpio, no debes llamarlo impuro. Esta conversación sucedió 3 veces. Y después de estas 3 veces, el lienzo subió nuevamente al cielo. ¿Qué era lo que Dios quería decirle a Pedro? Con esta visión, ¿qué era lo que Pedro tenía que entender? Pedro pensaba que solo los judíos merecían el amor de Dios, que solo ellos podían escuchar el Evangelio, las buenas nuevas. Pero Dios quería enseñarle a Pedro que esto no era así, que todas las personas, incluyendo los gentiles, necesitaban escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Dios quiere que tú sepas lo mismo también. Si has creído en Jesús como tu Salvador, tú debes compartir el Evangelio con todas las personas. Esto es algo muy especial. El Evangelio es para todas las personas. ¿Recuerdas la frase del día conmigo? Vamos a decirla juntos. El Evangelio es para todos. Así es, tú puedes compartir el Evangelio con todas las personas. Quizá hay alguien que tú conozcas que necesita escuchar el Evangelio. Tal vez sea alguien muy diferente a ti, con el que a lo mejor no te habías llevado muy bien, pero esa persona necesita escuchar el Evangelio. Tus padres posiblemente también necesitan escuchar el Evangelio. La gente que está cerca de ti. Escucha lo que dice la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este versículo dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, que podemos compartir con los demás las buenas nuevas. Cada persona necesita escuchar estas buenas noticias, que Jesús vino a esta tierra para perdonar sus pecados y acercarlos a Dios también. Dios quiere que tú compartas con todos el Evangelio. Él también quería que Pedro se diera cuenta que no solo los judíos necesitaban el Evangelio, también los gentiles necesitaban escuchar el Evangelio. Mientras Pedro todavía pensaba en esa extraña visión, alguien tocó a la puerta de la casa donde él se estaba hospedando. ¿Quiénes eran? Los 3 hombres que Cornelio había enviado. Y escucha lo que Dios le dijo a Pedro. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le dijo a Pedro que él se fuera con estos hombres, porque él quería que Cornelio supiera acerca de Jesús y del gran amor de Dios para él. Dios también quiere que tú sepas del gran amor que Él tiene para ti. La palabra de Dios nos dice algo muy especial. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá dice que Dios ama a todas las personas que están en el mundo. Tú estás en el mundo. No importa el lugar donde tú vivas, no importa el idioma que tú hables, Dios te ama y Él te conoce, Él te hizo y Él sabe todo acerca de ti. Él sabe dónde vives, Él sabe con quién juegas, Él sabe todo lo que piensas, Él sabe todo de ti y tú eres muy especial para Dios. Dios es un Dios amoroso y maravilloso, pero Él también es santo, Él es perfecto, todo lo hace bien y Él desea que tú puedas tener una relación de amistad con Él, tú puedas acercarte a Él y solo lo puedes hacer a través de Jesucristo. Esa es la manera en la que Dios muestra su amor hacia ti. Él quiere que tú le conozcas a Él. También Él quería que Cornelio conociera el gran amor de Dios para él a través de Jesús. Pedro obedeció rápidamente. Él bajó las escaleras, fue con los hombres y les preguntó, les dijo, yo soy Pedro, aquí estoy, ¿para qué me buscan? Entonces los hombres le explicaron lo que había pasado con Cornelio, que él había recibido un mensaje especial de Dios, que un ángel le había dicho que viniera por Pedro para llevarle a su casa, porque le iba a decir algo muy especial.
Pedro se quedó sorprendido. Los invitó a quedarse esa noche ahí en la casa. Esto fue algo muy extraño, porque normalmente los judíos no invitaban a gentiles a quedar en su casa. Dios estaba empezando a cambiar el corazón de Pedro, de lo que él había pensado que los gentiles no merecían el amor de Dios. Al otro día, ellos salieron para la casa de Cornelio. Iba a ser muy especial. Seguramente se iban preguntando qué es lo que Dios haría a través de Pedro en la casa de Cornelio. Llegaron a la casa de Cornelio. Cornelio estaba tan emocionado que invitó a su familia y a sus amigos, porque él sabía que Pedro traería un mensaje muy especial de Dios. Cuando Pedro cruzó la puerta, rápidamente Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: no hagas eso, yo soy hombre igual que tú. Sabía Pedro que solo Dios es el único que merece ser adorado. Después de eso, le preguntó Pedro a Cornelio qué había pasado. Entonces Cornelio le volvió a explicar. Le dijo que un ángel le había avisado que fuera por él a Jope para que él viniera y le diera un mensaje especial. Pedro se quedó pensando: ahora entiendo que Dios no hace diferencia en las personas. Él estaba entendiendo que Dios quería que Cornelio y todos los demás pudieran escuchar el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús. Entonces, Pedro empezó a compartir el Evangelio a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Él les compartió que Jesús es el Señor sobre toda nación que quiera acercarse a Dios. Y Jesús, así es, Él es Señor sobre todo y sobre todas las naciones. Él es el único que puede acercar a cada persona a Dios. ¿Y cómo es que lo puede hacer? Él puede hacerlo porque Él vino a esta tierra y Él murió en una cruz. Él derramó ahí su sangre y cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba tomando nuestro castigo. Ahí en la cruz, la Biblia dice de la siguiente manera: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús no se quedó muerto. Él volvió a vivir después de 3 días y ahora está en un lugar de honor. Así que cualquier persona que decide confiar en Jesús como su Salvador puede tener el perdón de pecados y puede creer este maravilloso evangelio, las buenas noticias. La gente que estaba escuchando este maravilloso evangelio que Pedro estaba compartiendo, creyó en Jesús como su Salvador. Fue un momento muy especial para que ellos, los que estaban ahí, los judíos que habían acompañado a Pedro, se dieran cuenta que también los gentiles podían creer en Jesús. Dios hizo algo muy especial. Permitió que Cornelio y los que estaban ahí empezaran a hablar en otros idiomas que ellos no habían estudiado antes. Esto había sucedido en otra ocasión. Dios había permitido que los judíos hablaran en otro idioma. El Espíritu Santo les ayudó a hacer esto para que judíos de otras naciones también pudieran entender el Evangelio. Se dieron cuenta que entonces Cornelio y los que estaban ahí, que eran gentiles, habían creído el Evangelio. ¡Qué hermoso! Ellos habían podido confiar en Jesús como su Salvador. Pudieron darse cuenta que el Evangelio es para todos. Después de ese tiempo, Cornelio estuvo ahí atento a las enseñanzas de Pedro y Pedro les dijo que era necesario que para que ellos demostraran que habían creído en Jesús como su Salvador, se bautizaran. Cornelio y los demás se bautizaron. Pedro se quedó unos días más enseñándoles. Seguramente Pedro ahora estaba convencido que el Evangelio también era para los gentiles. El Evangelio es para todos. ¿Recuerdas nuestra frase del día? Vamos a decirla juntos. El Evangelio es para todos. El Evangelio
también es para ti. Las buenas nuevas del Evangelio de que Jesús vino a morir en la cruz para perdonarte de tus pecados y acercarte a Dios. Escucha lo que dice la Biblia. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto quiere decir que no importa dónde vivas, quién seas, cómo hables, pero Jesús quiere perdonarte de tus pecados. Si tú decides creer en Jesús como el único que puede perdonarte de tus pecados, Él entonces lo hará. Y cuando tú crees en Él, además de perdonarte de tus pecados, Él te acerca a Dios. Permite que tú tengas una nueva relación con Dios y algún día vivir con Dios para siempre. ¿Decidirás hoy creer en Jesús como tu Salvador? Hoy aprendimos que el Evangelio es para todos. Dilo conmigo, el Evangelio es para todos. Dios quiere mostrar su poder y su amor para todas las personas. Esto me recuerda al canto Cuán grande es Dios. Vamos a cantarlo juntos. Les mostraré unas cosas y vamos a pensar cómo se relacionan con el Evangelio. ¿Están listos? Bien, la primera es esta. ¿Qué es? ¡Guau! Es un mapa mundi. Aquí están representadas todas las naciones. Pero ¿cómo se relaciona esto con el Evangelio? Bien, veamos qué dice la palabra de Dios que nos puede ayudar a comprender esto. Dice así. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo sufriría, moriría y resucitaría al tercer día, y esta buena noticia iba a ser proclamada por todas las naciones. Vamos a pensar en el siguiente objeto. Miren, yo tengo aquí una bolsa de granos. ¿Cuántos granos puede haber aquí? No lo sé, pero son muchos. Debe haber muchos granos en esta bolsa. Pero vamos a pensar en la palabra de Dios, en un versículo que nos ayude a ver cómo se relaciona esto con el Evangelio. Dice la Biblia, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Pues nuestro Señor Jesucristo había pensado que la mies es mucha. Eso significa que hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio y Dios está buscando obreros, gente que vaya y les cuente a ellos que Jesús es el Señor. Ahora les mostraré el tercer y último objeto, un zapato. Seguramente este zapato es de alguien que camina mucho y que debe tener el pie un poco ancho. Bien, pero vamos a ver cómo se relaciona este zapato con el Evangelio y vamos a leer nuestra cita también. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Habías pensado que tus pies son hermosos?
Seguramente no lo habías pensado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que de las personas que van y cuentan a otros acerca de Jesús, sus pies son hermosos. Esto es una manera también de decir que es bueno y es hermoso hacer esto, hablar a otros acerca de Jesús, y nosotros podemos anunciar el Evangelio de Jesús. Hoy aprendimos que Pedro aprendió una hermosa lección. Dios le dio una valiosa lección a Pedro, que el Evangelio es para todos. Di conmigo la frase del día: el Evangelio es para todos. ¿Recuerdas lo que es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó, para que personas pecadoras puedan estar cerca de Dios. No toda persona ha escuchado el Evangelio. Dios envió a Pedro con los gentiles, un grupo de personas que él no hubiera ido probablemente por su propia cuenta, pero Dios le dijo que fuera y Pedro obedeció. En nuestro mundo hoy día hay millones de personas, incluyendo niños como tú, que no han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no saben que pueden tener una vida hermosa con Dios, y es necesario que alguien vaya y les diga. Dios quiere que cada persona que conoce a Jesús vaya y cuente a otros acerca de Jesús. Puede ser personas que conoces o personas de otros países. Puedes comenzar haciendo una lista de estas personas, y en tu tiempo a solas con Dios puedes estar orando por ellos y pidiendo a Dios una oportunidad para que les cuentes el Evangelio. También puedes orar por los misioneros. Los misioneros son personas que han ocupado toda su vida y dedican toda su vida para hablar a otros acerca de Jesús. Los misioneros a veces pueden pasar situaciones difíciles. Hay misioneros que son misioneros en su país o salen a otros lugares, y puede resultar difícil porque a veces ellos se sienten solos, o a veces ellos necesitan algunas cosas para vivir. Los misioneros también pueden sentirse temerosos, pero en tu lista puedes agregar el nombre de un misionero y puedes, en tu tiempo a solas con Dios, orar por este misionero. Orar por los misioneros es una de las mejores maneras en cómo tú puedes ayudar a un misionero. Tal vez algún día Dios pueda llevarte a ser un misionero, a ser una persona que ocupa toda su vida predicando el Evangelio a otras personas. Y tú puedes comenzar orando. En tu tiempo de quietud puedes hacerlo, pero hoy mismo también podemos orar para que el Señor te dirija. ¿Oramos? Amado Dios, gracias por los misioneros. Y Señor, ayúdame a mí a también obedecer tu palabra si tú me llevas a ser uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno que estuviste con nosotros! No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y también comparte este video con otros amigos tuyos. Recuerda que el miércoles tenemos nuestra cápsula de misiones. Nos vemos la próxima clase.